Gracia y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor en la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Barcelona, España, y quería hablar de un asunto que me parece interesante de una manera breve, concisa y directa. Es muy común escuchar decir que la generación de jóvenes que ahora está con nosotros es la peor generación de jóvenes de toda la historia, o al menos eso parece. Lo que sí que es cierto es que cuando nosotros miramos fuera y vemos el mundo, vemos a jóvenes sin valores, sin principios, la mayoría vagos, indisciplinados, rebeldes, que no trabajan, que además no aprovechan la escuela, que son indisciplinados con los estudios, que dependen de sus padres para todo, que además de todo eso son maleducados y groseros, que no suelen hacer nada en la casa, ninguna tarea del hogar, y que cuando la hacen, lo hacen a regañadientes y protestando. Jóvenes insolentes que muchas veces tratan mal a personas de la sociedad. Jóvenes movidos por sus pasiones, que además solo están preocupados en tecnología, tabaco, alcohol y hormonas, que solo están pensando en sexualidad, en sensualidad e inmoralidad, que el alcohol, el tabaco y la tecnología es su mundo y todo gira en torno a las redes sociales donde meten casi todo el tiempo de sus días. Cada vez más necios, cada vez menos prudentes, cada vez con más tropiezos en su vida y menos preparados para el futuro. Pero cuando nosotros miramos dentro, cuando miramos dentro de las puertas de nuestras iglesias y pensamos que ahí debería ser todo diferente, vemos a una juventud sumergida en el entretenimiento, muchas veces también alejados de todo tipo de principios y valores, cada vez con menos conocimiento bíblico, con menos conocimiento de Dios, con menos vida espiritual y más viciados a la tecnología, menos trabajadores en la casa, más rebeldes y desobedientes a sus padres, una generación incluso entre la iglesia perdida. Pero yo quiero hacer dos reflexiones en cuanto a esto. Esa es una realidad que tenemos y es normal, hablamos de ello, lo mencionamos, lo decimos, pero deberíamos pensar dos cosas sobre este asunto. La primera cosa es que si esta es la generación de jóvenes más mala que hemos visto y de la que peor hablamos, porque es la que vemos peor de todas, si no la peor de la historia, una de las peores, es ¿por qué son así? ¿Por qué la generación de antes no era así? ¿Por qué la generación de los que hoy tienen 45, 50, 60 años no era de la misma manera que los que hoy tienen 20? Ahora yo me pregunto, ¿cómo los criaron sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres? ¿Cómo lo hicieron las generaciones pasadas con ellos? ¿Cómo los educaban? ¿Cómo los trataban en la casa? ¿Qué les exigían? Muchos nos quejamos de que era una crianza dura, que desde pequeñita edad tenías que hacer tareas en el hogar, que la gente de pequeñita edad ya tenía que aprender a cocinar, que la gente temprano ya tenía que cuidar a sus hermanos, un montón de responsabilidades, y hablamos de eso como si fuera malo. Pero cuando nosotros vemos a la generación que fue creciendo de esa manera, vimos a una generación que se pudo casar joven, que hasta hoy guardan sus matrimonios, que han sabido tirar sus vidas hacia adelante, que no han dependido económicamente de sus padres, que se han valido por sí mismos. Entonces, no sería tan malo lo que hicieron. A diferencia de los del pasado, los de ahora les dan teléfono, les dan las mejores bambas, las mejores deportivas, la mejor tecnología, les pagan las mejores escuelas, pero mira cómo han salido los niños. Entonces, ¿no será que si ahora está la peor generación de jóvenes es porque, y perdónenme si les duele lo que voy a decir, y no quiero ofender a nadie, pero ¿no será que es porque ha sido la peor generación de padres de la historia también? Porque los han entregado simplemente en las manos de la escuela, en las manos del colegio, en las manos de la tecnología, en las manos de las redes sociales, y lo único que han hecho es pagarle cosas para darle la vida fácil que ellos no tuvieron y que no tengan que pasar los pobrecitos por las mismas cosas que ellos pasaron, para que ellos tuvieran la vida más sencilla y solo se tuvieran que preocupar por estudiar y desarrollar un futuro. Pues no tienen futuro, algo malo han hecho. Así que la primera cosa que yo debo preguntarme es si son la peor generación de jóvenes, ¿no será que han sido la peor generación de padres? Y al mismo tiempo, ¿no será que ha sido la peor generación de iglesias en cuanto al trato a los jóvenes? Porque las iglesias también los tienen entretenidos, jugando, riendo y haciendo tonterías, pero tampoco están preparando hombres y mujeres de Dios para el futuro.
No están invirtiendo en hacer hombres y mujeres. Los cultos de jóvenes hoy puro entretenimiento para niños y niñas, cuando deberían estar preparando la siguiente generación de pastores, la siguiente generación de esposos y esposas, de padres y madres. ¿Dónde se van a preparar? Si no, en las reuniones de jóvenes que los están preparando para cuando sean más mayores y adultos. La segunda cosa, y esto es lo que yo creo que es importante, es que si es la peor generación de jóvenes, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Porque nosotros, es muy fácil decir están mal, pero no podemos cruzarnos de brazos porque si no hacemos nada van a seguir mal. La cuestión es, si vemos que están mal, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Quién va a invertir en ellos? ¿Cómo vamos a trabajar en ellos? ¿Qué van a hacer los padres para que dejen de ser esa juventud? ¿Qué van a hacer los padres para que dejen de ser así? ¿Qué medidas van a tomar y qué va a hacer la iglesia? Yo siempre cuento este ejemplo porque para mí es precioso. Mire, hace unos años mi esposa tomó la decisión de empezar a trabajar con un grupito pequeño de jóvenes solteras, chicas solteras jóvenes. Y esas chicas llegaban pues de valores de este mundo, la mentalidad de este mundo, feminismo, y ella decidió empezar a invertir en ellas. Claro, si nadie las cuida, si nadie las atiende, si nadie las guía, si nadie las aconseja, van a seguir cultivando su mente en las redes y en la escuela. Pues hermanos, 4 años pico y pala trabajando, 4 años leyendo buen material, dando consejería. Ellas les contaban sus luchas, sus tentaciones, sus batallas, sus pecados, y ella las iba guiando, aconsejando, abrazando, amando. Y fue un trabajo constante durante 4 años. Cuando tú ves a esas jovencitas, cómo llegaron y cómo son después de 4 años, no digo todas, pero varias de ellas. Tú ahora ves su manera de conducirse en la iglesia, su hambre de Dios, incluso su vestimenta, cómo es, ya no como la que traían de antes. Todo ha cambiado y nadie les tiene que decir cada semana cómo se tienen que vestir. Ellas mismas han aprendido, han recibido buena consejería y guianza. Cuando tú ves cómo ahora se tratan con los chicos de la iglesia, lo prudentes que son, se hacen respetar, no van flirteando, tonteando y mandándose WhatsApp todos los días con muchachitos. Cuando tú las ves en la oración, las ves que no faltan un culto, las ves que están ahí, incluso evangelizan algunas de ellas, cuando tú ves lo que se ha hecho, pero han sido 4 años de arduo trabajo. Es muy fácil decir, esas chicas están mal, la juventud de hoy está perdida, pero ¿quién va a trabajar por ellas? Sí, yo creo que esta es la peor generación de jóvenes que hay. También creo que ha sido la peor generación de padres y la peor generación de iglesias en cuanto al trabajo y formación de los jóvenes. Pero todavía estamos a tiempo de invertir en ellos, de trabajar. Va a requerir tiempo, sacrificio, esfuerzo, cosas serias, no entretenimiento y juegos, que de eso ya saben mucho. Pero podemos ver fruto dentro de unos años y esos jóvenes que hoy están perdidos, muchos de ellos ser hombres y mujeres de provecho el día de mañana, pero sobre todo también empezar a trabajar cuanto antes con los nenes, con los chiquitines, con los de 5, 3, 4 años, 6, 7 años, antes de que sean otra generación joven perdida. Ayúdame a compartir este video con más personas, que este llegue a muchos lugares, que llegue a muchos sitios, a muchas iglesias, a muchos padres. Porque yo sé que muchos vemos los errores, pero pocos trabajamos para arreglarlo. Yo, por ejemplo, soy una persona que denuncia muchas cosas de la iglesia. Y es verdad, pero yo no soy como algunos que están por ahí también en internet denunciando a la iglesia desde el sofá de su casa. No congregan en ningún lugar, no son parte de ninguna iglesia, no sirven a ninguna iglesia, no sirven a ningún hermano. Y toda la crítica la hacen desde el sofá de su casa. Yo no. Yo te digo lo que está mal en la iglesia, pero estoy en la iglesia. Soy parte de una congregación, sirvo junto a mis hermanos y me esfuerzo cada día por hacer las cosas diferentes, por sembrar y trabajar para lo que yo mismo denuncio, esforzarme para que se vaya arreglando, por lo menos en lo que está a mi alrededor y en lo que yo puedo apoyar, servir y aportar. Porque es muy fácil decir lo que está mal y no hacer nada para arreglarlo. Yo creo que los verdaderos creyentes no somos ciegos, vemos lo que está mal y lo podemos denunciar, pero al mismo tiempo nuestro amor por la iglesia y por las almas nos debe llevar a hacer algo para intentar sembrar, trabajar y servir para ir arreglando las cosas que vemos mal. Que Dios nos ayude. Las críticas constructivas no están mal, las denuncias oportunas no están mal, pero no desde un sofá sin hacer nada. Trabajemos por ello, trabajemos para que la iglesia crezca conforme a la palabra de Dios y trabajemos para que los jóvenes sean restaurados para la gloria de Dios.